¿Qué será? Dimensión insólita. Te lleva hacia adentro, lo sientes. No hay parada. Tu cuerpo no puede parar. Movimiento, rotación, revolución, expansión, expresión. Ya no hay vuelta atrás. Descubrir tu propia dimensión insólita. Bienvenidos a Dimensión Insólita. Este programa tiene como objetivo enseñar música electrónica, experimental, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología y terapias alternativas y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que el oyente viaje sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate y disfruta en esta dimensión insólita. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensioninsólita con 2 s @gmail.com. Repito, dimensioninsólita con 2 s @gmail.com. Nos embarcaremos hacia la dimensión insólita. Dimensión. Adiós.
Liverpool wins, Liverpool wins, Liverpool wins. Out of the dust. Liverpool wins. After the Romans, the Great Fire, the plague, the war, the enslaved, the bailout, the artifacts, Liverpool wins. Out of the dust. In every port, every single port, that ever existed, every worker, every man, every woman invested in the business of shipping bodies, humans, laborers, indentured servants. Every businessman and woman guilty. Guilty. Taxpayers of erasure, of relapse, erasure, amnesia, relapse, amnesia, taxpayers of erasure. Did you pay off the trauma? The horror, the whip from the sugar cane, the poison of the tobacco. Taxpayers, erasure, relapse, erasure. Did you pay off the trauma? Out of the dust. Sound.
puerta de la vida. La puerta de la vida. Yo soy la puerta de la vida. Yo soy la puerta de la vida. El paso del mundo de las ideas. Al mundo de la forma. Al expresarme tomo forma de la substancia. El poder que opera en esa sustancia es la fuerza soberana de la fusión de mis ideas. Considera bien el conocimiento que de mí tienes. Las letras sagradas, porque con ellas y tal y como está escrito ha sido creado el universo. Wow, qué comienzo tan fantástico. Hemos tenido en primer lugar el placer de escuchar a High Pulp con Solanin, con la colaboración de Brandy Younger. Después hemos tenido la ocasión de escuchar a Moore Mother con Liverpool Winds. A continuación de este era Monomood con Spring in Space. Y después un sanluqueño con el tema Luz, MNZ3. Y vamos a hablar hoy sobre la energía vital llamada prana. Y para eso vamos a tener a nuestra colaboradora, Carmen. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar compartiendo con todos vosotros este espacio y tiempo tan maravilloso. ¿Podrías decirnos qué es el prana? ¿En qué se basa esto? Pues mira, el prana en la filosofía de yoga, prana es la energía vital, es el flujo vital. Y podríamos decir que es cómo se manifiesta la conciencia universal en lo que es la materia, en lo que es la forma, ¿eh? Es la expresión del universo a través de vibraciones, ¿no? El prana, esto hablando siempre en unos términos muy generales, porque estos son temas con bastante profundidad, pero de una forma así general, el prana lo podríamos ver como el soporte de la vida. ¿Dónde podemos encontrar el prana? Pues mira, es muy fácil. Nosotros estamos continuamente tomando prana, puesto que es la energía vital, es lo que soporta la vida en nuestro organismo, en nuestro cuerpo humano, por así decir, ¿no? Entonces lo encontramos y lo absorbemos, continuamente. Por donde hay diferentes vías muy comunes, muy normales, de tomar este prana, de absorber este prana. Y es a través de los alimentos. Los alimentos frescos, por supuesto. ¿Por qué? Porque los alimentos tienen energía que nosotros después, nuestro cuerpo va a procesar, va a sacar, va a distribuir y va a dar posibilidades a la vida del cuerpo. También lo tomamos a través del sol. Eso es la fuente principal de energía para toda la vida. También absorbemos energía a través del agua, cuando bebemos. Sin agua no hay vida. Pero la fuente de ingreso más importante, por donde estamos continuamente relacionándonos con esta energía, es a través de la respiración.
el aire que continuamente inhalamos y exhalamos no solamente es portador del oxígeno, sino que además trae este componente, podríamos decir, cósmico, del que toda la vida, en absolutamente todo lo que es manifiesto, absorbe, propulsa. Prana es movimiento, ¿no? Entonces, la respiración sería una de las vías más importantes para este ingreso de energía vital. Entonces, por eso en todas las filosofías orientales la respiración es tan importante, porque se sabe que es la puerta de entrada principal para que este prana entre en nosotros, entre en nuestro cuerpo. Entonces ahí la importancia también de la calidad de nuestros alimentos, ¿no? De la calidad del agua, de todo lo de nuestro entorno, ¿no? En cierto modo, mejor calidad, mejor prana conseguiremos, ¿no? A la misma vez que también la importancia de la respiración, el saber respirar para poder canalizar la energía y bueno, pues tener los beneficios, ¿no? que nos aporta poder canalizar la energía correctamente sobre nuestro cuerpo. Es muy interesante. ¿Y podrías hablarnos hablando de eso, sobre qué es el cuerpo energético? Pues mira, el cuerpo energético, que en la filosofía de yoga se le llama pranamaya kosha, porque cuerpo es kosha en sánscrito. En este cuerpo energético, igual que tenemos nuestro cuerpo físico, en este cuerpo energético es, yo como lo veo, es como si fuese un doble del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque tiene unas estructuras y está totalmente entrelazado e interconectado con el cuerpo físico. Van los dos al unísono. Bueno, y por supuesto, no solamente con el cuerpo físico. Pranamaya kosha es como una red que entreteje todos nuestros cuerpos. Porque no solamente tenemos el cuerpo físico, sino que también un cuerpo en el que vivenciamos muchas cosas en nuestro cuerpo emocional, y otro al que estamos totalmente algunas veces subyugados es a nuestro cuerpo mental. Entonces, este cuerpo energético sería como esa red, ese entramado que entrelaza todos los cuerpos para darle una coherencia, para darle una cohesión y para que funcionen todos al unísono. Nosotros parece que tenemos como los cuerpos separados. El cuerpo físico por un lado, el cuerpo... No. Cuando a ti te toma un pensamiento negativo, tu corazón se entristece, tu corazón se pone negativo, se pone irascible. O sea, cuando a ti te viene una emoción, se te encoge el estómago, se te hace un nudo en la garganta, un peso que no te deja respirar en el pecho. Están muy conectados, cuerpo físico, cuerpo energético, están muy conectados, ¿no? Es el vehículo a través del cual toda la energía que puede entrar en nuestro organismo pasa. Por eso tiene una estructura, igual que tiene nuestro cuerpo físico una estructura, por eso se llama cuerpo, conjunto de. El cuerpo no es una cosa simple, es algo maravilloso, es un misterio, tiene una complejidad que es increíble. Nuestro cuerpo físico no lo valoramos, es un cuerpo inteligente. Tiene una inteligencia, funciona solo. Si tuviera que funcionar dependiendo del ego, del yo, nos hubiésemos muerto. Ay, que es que tengo que decirle a mi estómago que haga el proceso de digerir la patata que me estoy comiendo. Ah, no tengo tiempo ahora. No. El cuerpo, si somos verdaderamente observadores, nos damos cuenta cómo el cuerpo tiene esa preciosa autonomía para estar siempre en armonía, para generar vida, que eso es su objetivo. Es su objetivo, la vida. Pues igual que tenemos estómagos, huesos, tenemos el sistema circulatorio, tenemos el sistema nervioso, pues igual que eso tenemos esas estructuras que conforman el cuerpo energético, que básicamente digamos que serían los nadis y los chakras.
los nadis y los chakras. Estos canales y centros psicoenergéticos que mencionas, ¿podrías desarrollarlo un poquito para que nuestros oyentes sepan un poco qué son los nadis y los chakras? Claro que sí. Son conceptos no muy complicados de comprender, sobre todo si yo siempre tengo una simbología o una analogía con el cuerpo físico. Por ejemplo, los nadis. Nadis significan canales, ¿vale? ¿Cuáles serían los canales del cuerpo físico? Pues los canales del cuerpo físico sería el sistema nervioso, los nervios, esos canales, esa red que hay que desde la columna del sistema nervioso central empieza a emerger y se va bifurcando y se crea una red para el sistema nervioso. El sistema circulatorio tiene otra red, venas, arterias. Entonces son esos canales por donde circula la sangre, por donde llevan todos los nutrientes, por donde llevan tal y cual. El sistema linfático, y de lo mismo. Pues nuestro sistema energético o nuestro cuerpo energético tiene también unos canales llamados, por ejemplo, en acupuntura, que quizás sea el concepto más popular, los meridianos, donde la persona que te está haciendo la terapia marca unos puntos concretos con una aguja, los presiona para que si ahí hay un bloqueo, que lógicamente lo habrá, se rompa ese bloqueo, ayude a romper, ¿no? Ese bloqueo y la energía circule libremente, que es lo que importa aquí. Que la energía fluya siempre con facilidad, para que no haya estancamientos, no haya bloqueos en ninguna parte de nosotros, a nivel físico y a nivel psíquico, ¿no? Entonces, simplemente los nadis serían esta parte de la anatomía energética por donde el prana, la energía vital, el hálito de vida, que le llaman en nuestra tradición, pues circule libre y tranquilamente, aportando vida y más vida y más vida a nuestro organismo. Vale. Eso serían los nadis, ¿no? Eso serían los nadis, que si quiere, pues a voz en pronto comentamos que hay muchos nadis porque es una red, pero siempre se habla en la filosofía de yoga de 3 nadis que son súper importantes, igual que cuando se habla en la fisiología de nuestro cuerpo, se habla también de 3 partes muy importantes, que es el sistema nervioso central, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Pues los nadis son estos. En energético es el doble. Entonces nosotros tenemos 3 canales principales. Uno que es el que corre a través de la columna vertebral, por el interior de la columna vertebral, por el interior de la médula del líquido de vida. Hay energéticamente un canal que tiene además 3 canales más, eso ya lo hablaremos, que se llama Sushumna. Es el canal central, el eje axial. Es el eje que conecta la tierra con el cielo, el cielo con la tierra, lo de arriba con lo de abajo, lo de abajo con lo de arriba. Es un canal abierto, es una caña, yo lo veo muchas veces como un tubo fluorescente por donde la energía sube, baja y fluye, siempre y cuando los nadis estén colaborando en ese proceso y no creen obstáculos que paralizarían después este mecanismo a través de los grandes acumuladores que son los chakras, que ya los veremos, y que provocan tantos trastornos a nivel fisiológico y a nivel psicológico. Entonces los nadis son los encargados también de que el kundalini circule, ¿no? En este modo, son los que realmente tienen la llave, ¿no? De apertura o cerradura en que ese kundalini fluya. Efectivamente, pero fíjate, tu kundalini, según mi opinión siempre, ¿vale? Mi humilde opinión, kundalini, bueno, sobre kundalini es que hay mucha película, vale. Hablando un poco con todo mi respeto. Entonces, vamos a ver, el ascenso de la kundalini requiere conciencia. Cuando yo estoy trabajando con Ida y Pingala, igual que cuando estoy trabajando con mis chakras, yo lo que estoy haciendo es un camino de integración de todo lo que eso implica.
Entonces, Kundalini es la energía vital, la energía cósmica, la energía sagrada. Podríamos decir que es la representación de la energía universal en el ser humano. Es lo que tenemos de portadores de esa energía suprema que me va a ayudar a conectar, a unirme, que es la función de yoga, con el aspecto más trascendente y transpersonal de mí mismo, ¿no? Entonces, para la elevación, o sea, yo no voy a hacer un curso de 2 días de Kundalini y voy a mover mi energía. Ojalá fuese así, ya estaba yo haciendo cursos pues cada 2 días, ¿no? No es así, porque es un proceso de ampliación de conciencia. Como decía Jung, Jung tiene una frase muy bonita que dice: ampliar la conciencia implica dolor. Porque a medida de que tú vas tomando conciencia por todo lo que esto nos va a traer de simbolismo, de conexiones con nuestra mente y nuestro cuerpo, es una cosa maravillosa. Y va a ser el camino transformativo, que es ir tomando conciencia de todo aquello que son los oscurecimientos, los obstáculos, las pasiones, se le puede llamar de muchas maneras, que obstaculizan el paso libre de esa energía, que solamente ascenderá cuando el canal Sushumna esté perfectamente libre de oscurecimientos. Por eso el viaje a través de los chakras es tan bonito, porque es un viaje de un héroe y de una heroína. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a encontrar ahí va a ser a ti misma. Y muchas veces, cuando en verdad, de corazón, queremos ir al encuentro de nosotros mismos, nos vamos a encontrar con muchas cosas que no nos gustan, evidentemente. Incluso que vamos a decir que no, que eso es una fantasía del otro. No. Entonces, claro, por eso hay que ser héroes y heroínas. O sea, estoy dispuesto a matar esos dragones, estoy dispuesto a matar entre comillas, en el sentido de cambio, de transformación, evidentemente, de quitar lo viejo para que nazca lo nuevo. Estamos en un continuum de muerte-vida, ¿no? De transformaciones. Pues entonces, ese sería el proceso a través del cual, una vez que yo tomo conciencia de mi estado, de mi estado interno reflejado en cuerpo-mente, es cuando quizás pudiera ser que esa energía espiritual empezase su vuelo, su elevación. Y la puerta de entrada es Muladhara y la puerta de salida es Saharara. ¿Vale? Muy interesante, bastante interesante. Sí, me hace pensar mucho en eso de que veo el concepto psicológico, ¿no? De para avanzar tener que enfrentarte a tus sombras, ¿no? También, como hemos tenido en programas anteriores cuando hemos hablado sobre el concepto de la sombra. You know? Eso está bastante interesante. Muy bien. Y sobre esta entrada y esa salida, ¿qué podrías comentarnos sobre eso? Como acabas de mencionar, que hay una entrada y una salida. Bueno, pues yo creo que a nivel energético, evidentemente estoy hablando, hay 2 puertas, la que nos conecta con las energías telúricas, con le llamaría yo el inframundo, ¿no? Y unas energías que son celestiales, unas energías que van hacia arriba, ¿no? Entonces, nosotros normalmente tendemos mucho a estar con las energías para abajo. Daros cuenta que en la estructura de los chakras, digamos que el diafragma sería el medio y bajamos con las energías más instintivas, más oscuras, más duras, que ya iremos hablando, o subimos donde trascendemos un poco esas energías. Ambas, en mi experiencia personal, ambas después tienen que unirse en un punto. Y para mí ese punto es el corazón, que es el centro sagrado. Vale. Muy bien, tenemos que practicar esta. Y bueno, ya que hemos estado hablando de estos conceptos y de la importancia en lo que es la respiración, ¿por qué no
haces que nuestros oyentes practiquen un poquito de esta canalización de energía mediante la respiración. Podemos hacer un ejercicio para que ellos experimenten un poco y empiecen a embarcarse en este camino de conocerse a ellos mismos, ¿no? Espiritualmente y de canalizar esa energía y permitirse de que esos bloqueos vayan cada vez desprendiéndose, ¿no? Y puedan ser un poquito más libres. Bueno, pues claro que sí, yo encantada. Hay muchos tipos de respiraciones, muchas prácticas muy sencillas. Yo la respiración la llamo una herramienta buena, bonita y barata. Porque siempre la llevo conmigo. No dependo de nadie, no dependo de nada. Dependo siempre de mí. No tengo excusa. Ay, no, es que me la he dejado en casa. Ay, que no tengo... No. Simplemente yo siempre cuando comparto esto digo, sácate un stop y para. Estás trabajando, para. No vamos a hacer una respiración de media hora. No. Vamos a trabajar con uno de los nadis, ¿vale? Con el Ida, que es el de la parte izquierda y que está conectado con la parte derecha del cerebro y que está muy conectado con el sistema parasimpático. El sistema parasimpático, igual que la respiración de Ida, sirven para calmar, para apaciguar, para quitar ese estrés que se está haciendo un poquito crónico y me está llevando a una actividad incluso sin sentido, que me lleva incluso a respirar ajetreadamente, a sentir el corazón acelerado, a decir ya no puedo más, en fin, muchas cositas de estas. Pues hay una respiración muy sencilla para esto, que trabaja concretamente con este nadi, y que se basa un poco en la respiración alterna, pero que nosotros vamos a usar solamente, lo vamos a usar solamente como un relajante muscular. Como un relajante muscular del cuerpo y como un relajante de la mente. La respiración siempre es una gran medicina para la mente, ¿vale? Entonces, es muy fácil, lo voy a explicar. Con mi dedo índice cojo y vamos a respirar siempre, vamos a inhalar siempre por la fosa nasal izquierda, porque está asociado al lado izquierdo. Y vamos a exhalar siempre durante el tiempo que dure el ejercicio por la fosa nasal derecha, ¿ok? Inhalo por la izquierda, exhalo por la derecha. Ahora, lo que hago es, en un momento, tal como estoy yo aquí sentada y estoy contigo aquí, nos sentamos en una posición un poquito, como yo digo, correcta, que no estemos tumbados, con la barriga encorvada, con la espalda que me llega a la nariz al pecho, sino ya le mando un mensaje a mi cerebro en el momento en que empiezo a poner mi columna enderezada, y a tener una actitud corporal de apertura y de necesidad de decir, tengo que parar, ¿vale? Una vez esto, que estoy sentada, que no me va a molestar nadie durante 2 minutos, cojo mi dedo índice, que va a ser con el que voy a ir cerrando las fosas nasales, ¿vale? Para hacer la práctica. Y empezamos. Tomamos nuestro dedo índice y lo colocamos justo donde se ponen los piercing, los chicos, ahí en ese huequito de la nariz, en la aleta, lo ponemos ahí y presionamos suavemente, cerrando la fosa nasal derecha, e inhalamos por la fosa nasal izquierda. Inhalo, tapono mi fosa nasal izquierda y dejo que el aire salga por la derecha. Exhalo. De nuevo cambio dedo, inhalo derecha, exhalo izquierda. Cierro mis ojos, inhalos, exhalo. Inhalo y entra calma en mi cuerpo. Exhalo y suelto la tensión que me tiene bloqueada en este momento.
Inhalo relax, que ingresa a mi cuerpo. Exhalo expandiendo el mensaje de relax. Varias veces más. Inhalo. Exhalo. Inhalo en mi cuerpo. Lo llevo al relax y suelto. Simplemente. Y así en esa calma de relax voy tranquilamente abriendo mis ojos. Me encuentro bien y sonrío. Me sonrío a mí misma en agradecimiento por este lindo momento. Namaste. Espero que hayáis disfrutado de esta experiencia, al igual que nosotros. Ha sido algo fantástico y bastante enriquecedor. Y bueno, esto nos va a llegar a que en el siguiente programa hablaremos de un poquito más sobre este tema. Y bueno, le damos las gracias de nuevo a nuestra nueva colaboradora, Carmen, por ofrecernos esta fantástica experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, por supuesto, y gracias a todos los que estemos participando y escuchando. Y os animo mucho a que respiréis. Respirar, aprender a respirar, es aprender a vivir más y mejor. Fantástico. Pues vamos a continuar en nuestra experiencia viajando y sumergiéndonos en la dimensión insólita. Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, oh so grand. Summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, make when I can, whistling in the darkness, conclusion, right is night, walking in the rain. Come in all you gestures, enter all you fools. Sit down, no, oh girl. Light fantastic dancers with her hips. Coming conclusion, button up your lips. Walking in the rain. Walking in the rain.
should set truth in my dead. I'm running so far out of my head. This rain of heart that ripples my day. Can never say bye. TKO, meaning someone T knocked out. Couldn't just kick it with it, he admitted doubt. Now figuratively speaking, what was he thinking? If you couldn't be a better man, would've saved my speech then. Positive over negative for this woman to master. Mother Queen done rose up a chapter, a lot of laughter, but then a whole lot of pain. He kept saying sorry, but that shit would never change. It's a shame. What I would like to say is dope, but the words get stuck in my throat. Saying nothing good, so I won't say shit. Kiss was bliss, but not more to miss than this. You getting up. I got down with that underground sound with the frown, been the way round. There'll be times when you're all alone. There'll be days when you're on your own. You need something to make you feel strong. She must have woke up about 7. I was still in bed, visions of her likeness running through my head. Vibrations of digits woke my physical. 7 of them buzzing from my two-way. Sunshine, shine on a Sunday. I hit this queen right back to plan the date for a proper time. Phone rang about 7 times before we touched lines. Turns out the dime was watching the dome. You feeling lonely straight? We can link up about 60 minutes to 8 and we fly. There'll be times when you're all alone. There'll be days when you're on your own. You need something to make you feel strong. 7, 10 to 8, ain't nothing straight. About a quarter to 10, you're off again. 7 o'clock is when my heart stops. Intoxicate, intoxicate, intoxicate by 8.
There'll be times when you're all alone. There'll be days when you're on your own. You need something to make you feel strong. 7. For this God flow, yeah. Thank God I'm in control, yeah. Young lion up in Denmark, yeah. No way I'm in Oslo, yeah. Can't believe that we're traveling. We was refugees, let the talent in, yeah. All my G's never had a thing. All I want is M's, it's embarrassing, yeah. And I shall feel shallow. I'm only human, got the Cuban, now I'm Castro. A presidential, residential when I'm back home. Cause I was thinking about the future on the back roads. Now it's mad shows every time I do a set. I remember trying to connect. Sometimes I put my jewels on and reflect. I'm next up, I don't know what happens next. Yeah. Can't come in no weak stuff. Grown out of all that grew up on the street stuff. Life is a bitch, mine turned into a diva. Why you think 5 fix for a feature? Just had a drink, I'm on a wave. Kinda turn up when I turn up on the stage. Pay the price, now I pay myself a wage. I was shot into nitties, got addicted to the game. Do this for the money, not the fame, I swear. Mama knows the bars, but she hates when I swear. I ain't going nowhere even though I've gone clear. I'm a family man, the family love it when I'm there. More time I'm abroad, that's more time to broaden my horizon, of course. Django, pull up like I'm riding a horse. Damn bro, I really driving a Porsche. Came up, suicide with the doors. Living like a legend, I would die for the cause. Heart on my sleeve and my mind in my drawers. I'ma meet my maker in design at the Dior. Fresh to death, too blessed to ever stress success. I'm obsessed with you and all the rest. Got the tech protecting the protect, and it's bulletproof. Love from my he's in the vest. I ain't gotta win the lottery, I want the lot. I'm already ready for the twist and the plot. They'll try and top you when they see you at the top. Can't come in no weak stuff. Grown out of all that grew up on the street stuff. Life is a bitch, mine turned into a diva. Why you think 5 fix for a feature? Muy bien, este tema de Avelino llamado High Power, bastante bien producido. El primer tema que escuchamos era de Grace Jones y era llamado Walk in the Rain. Después de ese tuvimos el placer de escuchar a Babel de Massive Attack. A continuación era Dual con T-Love con el tema 7. Y este último, como dije antes, era Higher Power de Avelino. Y bueno, y esto nos lleva a concluir nuestro programa. Nos vemos en la siguiente experiencia en la Dimensión Insólita.